crear, ahí está, que está grabando, dice. Entonces, obviamente nos va a ir, la burguesía va a ir creando las condiciones, pues sí, pues para que el pueblo, la gente, los que no tienen nada que perder, pues luchen por ello. Entonces, la Revolución Francesa es muy famosa y nos sigue todavía impactando porque muchas de las proclamas, muchas de las políticas públicas, muchas de las ideas que se llevaron a cabo ahí siguen actuales, es decir, siguen vigentes. No ha cambiado, como decíamos ayer, no ha cambiado mucho el mundo, entonces siguen muy vigentes esas cosas. Entonces, obviamente, también está llena ahí de algunos, eh, digamos, algunas cosas que se han dicho de este momento histórico, que luego son exageraciones, pasan como falsos en sí, pero prácticamente lo que nos va a dejar como consecuencia es súper interesante. Entonces, algo que suele venir en su examen son las causas de estos movimientos. Todas las causas son muy parecidas a todos los movimientos, en este caso de independencia, como el que vimos gringo. Aquí, obviamente, no hay un movimiento de independencia como tal, hay un movimiento de revocación y de cambio de régimen. Entonces, pues sí, había una crisis económica, pues ¿por qué? Pues porque los reyes no eran buenos administradores, más bien se excedían con los gastos y siempre estaban cobrando una cantidad de impuestos y sacando dinero y sacando recursos del pueblo como tal, ¿no? Entonces, obviamente, ellos ya estaban hartos, pero aparte había una deuda económica porque finalmente Francia había ayudado, vean la paradoja, ¿no? El gobierno de Francia había ayudado paradójicamente a los colonos ingleses que se separaron de Inglaterra cuando formaron Estados Unidos. Entonces le invirtieron tanta lana que después los colonos dijeron, bueno, pues yo no tengo para pagarte, ¿no? O sea, finalmente yo ya hice mi guerra y ya estoy bien. Entonces, obviamente quedan en bancarrota ahí porque querían derrocar, era una forma de derrocar o querer atacar a su enemigo histórico, que eran los ingleses. Entonces, obviamente suben los precios, se va viendo escasez, ¿no? Las causas sociales, pues sí, obviamente porque había lo que se llamaba los tres estados, que era, en este caso, la monarquía, ¿no? Era la monarquía, era la iglesia, aquí, monarquía, iglesia, y luego era el pueblo. Y entonces los que estaban hasta abajo, pues obviamente eran los que menos privilegios o derechos tenían. Entonces, obviamente, la burguesía, ¿no? Es la que quiere llegar al poder. Aquí está pasando el fierro viejo tardíamente, pero está pasando, ¿no? Entonces, obviamente, estas clases populares, los pobres, es decir, los pobres de los pobres, pues se van a convertir prácticamente en la Fuerza Armada. Pues, como les digo, no tienen nada que perder, ¿no? Entonces, van a tener cuál es el ideario político, pues obviamente la ilustración, y ya vieron que funcionó todo con la independencia en Estados Unidos, entonces deciden hacerlo. Y digamos, las fases. A ustedes no preguntan tanto lo de las fases porque son demasiadas y sería muy exhaustivo. Pero nada más para que lo vayan viendo un poco, ¿no? Las fases de la Revolución Francesa son estas. Primero, hay una que se llama una Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional es lo que nosotros, cuando vemos ese momento histórico de la proclama y que se celebra el 14 de julio. Entonces es cuando se hace desfile allá, bueno, se solía hacer allá en Francia, en París y todo ello. Obviamente ya los festejos ya no son como antes, pero es el Día Nacional, ¿no? Así como para nosotros el 16 de septiembre, pues para ellos es el 14 de julio, ¿no? De 1786. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí vienen y hacen esta cuestión de que van y tiran la famosa Bastilla, ¿no? Esta cárcel donde solamente había 7 presos, ahora ya no existe esa cárcel, pero había 7 presos, pero ese edificio era básicamente el símbolo del absolutismo y de la monarquía y del poder, y por eso van y lo toman. Después de que hacen este primer movimiento,
la monarquía, en este caso Luis XVI, que era el rey, trata de hacer un pacto, ¿no? Y firma una constitución con estos alzados, esta gente que se levanta, ¿no? Con el tercer estado que es el pueblo. Y firman una constitución que sea una constitución, en este caso de corte parlamentario, es decir, que haya un rey, pero que también haya, en este caso, un rey que se sujete a las reglas que dice la constitución y el parlamento. Es decir, el rey ya no tiene el poder total, ¿no? Ya lo tiene que dividir. Obviamente el rey, en este caso, no se escapa, el rey se escapa y lo atrapan y aquí es cuando le cortan la cabeza, ¿no? Le ponen en la guillotina y le cortan la cabeza. A él y a su esposa, María Antonieta, ¿no? Entonces, a María Antonieta le dicen hay una frase muy clásica cuando se refieren a ella, que siempre que dicen, es que María Antonieta dijo, esta de, si no comen, si no come a los pobres, ¿no? Les decía, es que ya no hay comida, van y le dicen. Y entonces ella dice, pues entonces si no hay pan, denles pasteles. Entonces, esa frase se quedó como muy clásica de que gente que no sabe, ¿no? La realidad de las cosas. Pero en realidad no se estaba refiriendo a pasteles como pasteles que comemos, ¿no? Con crema y todo eso. No, se refería a pasteles de carne que había, digamos, Francia en ese momento era uno de los platos más conocidos que tenían. Entonces, bueno, la frase fue mal interpretada. Entonces comienza esta etapa del terror. Y la etapa del terror es cuando toma el poder un hombrecillo que se llama Robespierre, ajá, y Robespierre, digamos que es como el tío mala onda, ¿no? Que si dices algo, inmediatamente te castiga, te censura o te exhibe. Entonces Robespierre, él encabezaba un partido que eran los jacobinos y él es el que impone este decir de que ya todas las personas van a ser ciudadanos. Entonces ya eres la ciudadana Mariana, la ciudadana Fernanda, el ciudadano Andrés, ¿no? Él aplica esto, ya no hay reyes, pues ya le cortaron la cabeza al rey, ¿no? Él se instaura así como la autoridad máxima, ¿no? Pero esos excesos, o sea, matan a tanta gente, o sea, matan cualquiera. Un niño podía denunciar a alguien porque hubiera dicho una palabra que no, que estaba prohibida o porque pensaran que era traidor a la causa de la revolución, o sea, te podían matar por cualquier cosa. Entonces, por eso se le conoce como el terror, ¿no? Es así un poco como lo que pasó con el COVID, así que veías a alguien que se infectaba y decías, no, ni me acerco, ¿no? O ahora, si ese no se ha vacunado, pues ni me acerco, ¿no? Entonces era curioso. Y así los mataban, como aquí vemos en la imagen, así los mataban a los que no pensaran como ellos, ¿no? Andrés, ¿ibas a comentarnos algo? De hecho, así murió el padre de la química, Anton Lavoisier. Lavoisier, perfecto. ¿Y sabes cómo murió? Murió Anton terriblemente Lavoisier. feo. Fíjate, qué bueno que tocaste ese tema, Andrés. Lavoisier es uno como dice Andrés, le considera uno de los padres de la química, y él uno de sus descubrimientos es ver las propiedades del oxígeno, que antes de llamarse oxígeno se llamaba flogisto, ¿no? Flogisto. Entonces, él descubre las propiedades que tiene incluso para las personas. Entonces, a él lo ponen aquí en la guillotina. Vean, sabían que había cierta relación entre el oxígeno y la sangre, ¿no? O sea, ya habían determinado que había algo de ahí. Entonces, él, antes de meterlo a la guillotina, porque él estaba en contra de Robespierre, ¿no? Lo cuelgan de los pies, lo cuelgan boca abajo, así, ¿no? Y lo dejan ahí unas horas. Entonces, la cabeza obviamente le ha recorrido toda la sangre, la tiene toda aquí en la cabeza, pues solamente lo tienen aquí, lo bajan, lo meten a la guillotina, ¿no? Le cortan la cabeza y ¿qué creen que sucedió? ¿Qué se imaginan que pasó ahí? No, pues salió, yo digo que salió la misma cantidad de sangre, ya que, Ajá, digo, no por algo tenemos una bomba la cual regula la cantidad de sangre que hay en las partes del cuerpo. claro, claro, sí, 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 pero ahí hubo un fenómeno curioso. ¿Alguien más que piense? O sea, imagínense, estar como
5 o 6 horas colgado boca de los pies, ¿no? Boca abajo, y luego lo bajan, inmediatamente lo meten y le cortan la cabeza. ¿Qué esperarían que pasara? Pues tal vez ya estaba muerto, ¿no? Tal vez ya estaba muerto. No, al contrario. Resulta que cuando le cortan la cabeza, ¿no? La cabeza sigue viva 20 segundos más, ¿no? O sea, pudieron agarrar, Oh, el verdugo lo que hizo fue agarrar la cabeza y mostrarle su cuerpo, ¿no? Así desprendido de eso. Y él todavía estaba consciente, claro, imagínense el dolor y ya, ¿no? Pero estaba consciente todavía durante 20 segundos. O sea, fue un castigo brutal, brutal eso, ¿no? Entonces, obviamente eso al mismo Robespierre le va a pasar, al mismo Robespierre le va a alcanzar esta cuestión, crea un comité que se llama el Comité de Salud Pública, que eran así, todos eran espías, todos andaban tras de todos, y finalmente a él también le van a cortar la cabeza, ¿no? Y ya cuando le cortan la cabeza, entonces se imponen dos formas, dos estructuras, son más moderadas, ya son de más de diálogo, que son el directorio y el consulado. Y entonces digamos, son gobiernos de varias personas, no recae el poder en una sola persona. Pero la figura más importante de estos movimientos, pues fue Napoleón, ¿no? Entonces Napoleón, que era un militar que tuvo varias victorias, fue tomando puestos, puestos, puestos y puestos hasta que va a lograr volverse emperador, ¿no? Y ahí es cuando la Revolución Francesa, digamos, se expande no nada más en Francia, sino se expande en toda Europa. Y Profe, ah, dime, una pregunta. ¿Él no fue el que llegó a México, no, Napoleón? no, fue su sobrino, que fue el Ah, ok, ok, tercero. ok. Ajá, Ajá, sí, Napoleón el III. tercero. Sí, Gracias, profe. ese es el primero, digamos, el gran, gran, gran Napoleón, o el grande, pero el que va a llegar aquí a México es su sobrino, que es el tercero. Ujú. Muy bien, entonces, obviamente, estos movimientos, todo esto, pues sí, van a hacer que tenga, digamos, lo que les decía, las consecuencias que hasta la fecha perduran, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahí cortándoles la cabeza a varios, ¿no? Así caían todos. Y si ustedes van ahí un día que vayan, traten de ir a una plaza que se llama la Plaza de la Concordia, que es curiosamente el nombre, la Concordia, y ahí era donde caían las cabezas. Entonces, en por lo menos 2 años que duró este momento, se calcula que murieron unas 40, 50 mil personas, ¿no? Que les cortaron la cabeza. O sea, imagínense, eso. 40, 50 mil personas en 2 años. Imagínense a cuántas personas le cortaban la cabeza al día. Sí, Andrés. Digo, solo para refrescar mi memoria, ¿la guillotina se inventó antes o después de la revolución? Yo me acuerdo que era durante, perdón, más bien durante, antes o Durante, durante. no, durante Ok. y la inventa el doctor Guillotín, precisamente, ¿no? De ahí viene su nombre, guillotina. Para cortar más fácil de las cabezas porque era algo muy, Exacto. muy, muy difícil. Era muy difícil. Sí, tenían los verdugos con estos, había varias maneras de que cuando torturaban a alguien en plaza pública, si ven esta película del perfume, ahí se ve una muestra de esto, que había uno que lo ponían en una piedra y les rompían todos los huesos, o sea, con unos mazos les rompían todos los huesos. Otros que tenían un cuchillo enorme, más de un cuchillo enorme, una hacha enorme y les podían cortar la cabeza, pero no se cortan las cabezas no son tan fáciles así de que les dan uno y ya, ¿no? Les tienen que dar como que varios golpes para cortarle. Entonces, obviamente este método facilita mucho porque trae una pesa arriba a la navaja y como cae con la fuerza de gravedad, pues cae muy rápida y con la pesa, pues sería muy fácil, ¿no? Era muy fácil cortarles la cabeza. Profe, Dime, Fer. bueno, sé que no tiene nada que ver, pero creo que también, bueno, en México hay un museo, ¿no? De la tortura. O sea, yo Sí, ya fui, no sé si sí. algunas cosas de ahí están traídas de Europa. Sí, la mayoría, sí, sí, sí. Yo la primera vez que llevé a mis alumnos a ese museo hace como 25 años más o menos, que empezaba a dar clases y los llevé, se desmayaron, o sea, porque era la primera vez que estaba esa exposición. Se desmayaron tres, así no veían esta que le llaman
reina danesa, y esto donde los estiran con los caballos, el potro, donde les ponen el aceite, donde los queman sentados en una silla, la guillotina y todos esos fueron inventos que llegaron desde Europa, efectivamente, todos ellos llegaron aquí en México con un movimiento que se llamó el Santo Oficio, que digamos fue la Inquisición tardía, ¿no? Cuando estaba en Europa ya estaba terminando todos estos movimientos, aquí en México pues empezaba con la época colonial, o quemar gente en la hoguera con las brujas y todo ese asunto. Entonces, sí, todos estos son traídos de allá y son terribles, ¿eh? Son terribles. Y no sé, ya tiene rato que no voy a que no he ido a ver la exposición, y me imagino que ya la mejoraron, pero cuando yo fui la primera vez estaba brutal esa exposición, brutal, Profe, ¿no? la que más me da miedo, bueno, el más me da asco y todo, es como un triángulo que se puede decir que dejan a la persona en ese triángulo y le ponen pesas abajo. Entonces, obviamente, la gravedad hace que Ajá, las pesas bajen y se va cortando a la mitad del cuerpo, se va cortando, desde sí. sus partes íntimas. Sí, 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 esa es terrible, terrible esa. Esa, o está lo de los empalados, estos que los ponen en una lanza, ¿no? Y ahí los ponen y van, la gravedad también va haciendo que poco a poco vaya entrando la lanza que hasta que los atraviesa, ¿no? O sea, sí era terrible esta forma que tenían estos de torturar, ¿no? Sí, Maestra, era terrible. Dime, Andrés. a mí la que más me gustó en su tiempo cuando yo fui, Ajá, bueno, gustó pues por la forma de la tortura, es ajá, que era como una especie de cuadrado en el ajá, cual te colgaban de las manos para que te colgaban de las manos, te dejaban suspendido para que ajá. se te dificultase respirar y Sí, después te abrían por detrás y te sacaban los pulmones sí, para que te costase más respirar y era como de what. sí, 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 era O sea, terrible. Aparte de matar, profe, querían torturar. Sí, o sea, causar el máximo dolor, ¿no? O sea, no nada más era te mato y ya, ¿no? Sino te quiero causar el máximo dolor, ¿no? En este caso, la guillotina, curiosamente, reduce eso, ¿no? Porque es un corte y ya, o sea, ¡pum! Les corta la cabeza y ya, ¿no? Prácticamente el dolor es mínimo en teoría. ¿Por qué? Pues porque la cabeza es donde se maneja el dolor. Por ejemplo, si a ti te duele la pierna, en realidad lo que te está doliendo es una parte de tu cerebro que te está mandando ese dolor. Entonces, prácticamente cuando la guillotina tuvo mucho éxito porque era muy rápido, fácil y todo, pero aprendieron a hacer estos trucos de hacer que durara más la gente viva, o hacerla que había al rey, por ejemplo, al rey Luis XVI, o sea, al rey que le cortan la cabeza en esta época, era tan gordo, o sea, era muy gordo y tenía papada y todo este asunto. Entonces le tuvieron que tirar la guillotina 3 veces, porque caía la guillotina, pero no le podía cortar la cabeza, y le ponían más peso y se la tiraban y no le cortaba la cabeza hasta la tercera vez. Entonces, sí, 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 se veían, tenían sus maneras de hacer sufrir aquí a la gente, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos aquí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticamente de este movimiento, y por qué es tan importante? Pues porque aquí, ¿no? Vemos, desaparece el antiguo régimen, es decir, las monarquías absolutas desaparecen en gran parte de Europa, no todas, ojo, nada más desaparecen algunas, pero por ejemplo, empieza a haber visos de que ya, esto se debe acabar. Empiezan a existir las monarquías constitucionales, es decir, donde hay una constitución y el rey gobierna junto a la constitución. Lo que sucede en Inglaterra, en España, en Holanda, en todos estos países que todavía tienen reyes, pero tienen sus constituciones. Se empieza a hablar de las soberanías nacionales y del Estado, el Estado-nación, es decir, ya antes los estados se concernían a una pequeña ciudad como París o Londres. No, aquí ya se hablan de reinos completos. Entonces ya empieza a haber
un Estado-nación fuerte. Surgen las constituciones, como la norteamericana, que también se copia, y la parte más importante es que la burguesía toma el poder, ya toma el poder político, ya tenía el poder económico, ¿no? Estas ideas de la ilustración se extienden en América, pues de ahí va a venir la independencia de México, y van a surgir dos movimientos en Europa que van a estar muy encontrados, el nacionalismo y el liberalismo, digamos, que van a ser los movimientos que van a regir Europa durante todo el siglo, ¿no? Entonces, una vez que Napoleón toma el poder, él quiere extender la Revolución Francesa. Entonces, todo lo que está aquí en rosita, todo esto que vemos aquí en rosita, déjenme poner el marcador, todo esto que se ve aquí, esto era el imperio napoleónico que, en territorio francés y los territorios que había tomado, aquí como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte de Alemania, parte de Italia y todo ello. En estos que tenemos aquí de naranja, ahí había puesto, también era parte de su territorio, era parte de su dominio, pero él no gobernaba como tal. Por ejemplo, en España pone a su hermano, se llama Pepe Botella, y entonces pone a su hermano a gobernar. Sacan al rey de España, que es Fernando VII, y pone a su hermano. Entonces ahí no invade los franceses como tal, sino simplemente cambia el rey. Y luego estos en amarillo más bajito, ellos pactan trabajar con él, ser sus aliados. O sea, no me conquistes, pero yo trabajo contigo, no hay tos, ¿no? Trabajamos juntos. Y los de verde, estos son los que se oponen a él. Entonces, aquí está muy importante porque, y aquí vean en el mapa, Inglaterra, en este caso, va a aprovechar esto, porque Inglaterra que está aquí es una isla. Entonces, Napoleón no puede conquistar Inglaterra porque es muy difícil que sus ejércitos pasen por aquí, aunque sea por aquí, que es Normandía, es muy, muy, muy complicado por el clima y todo. Profe, No, dime, Fer. bueno, perdón, creo que No, no, fue, no. bueno, Gran Bretaña fue el mayor imperio, ¿no? Porque pues Sí, siempre tuvo, o sea, nunca le pudieron cerrar las rutas comerciales o cosas así, porque siempre, o sea, exacto. tenía agua alrededor y pues casi era muy difícil que lo atacaran. Exactamente, muy bien, Fer. Y aparte, porque Gran Bretaña, sabiendo que tenía esta ventaja, mandó a construir la mejor flota, y hasta la fecha, es una de las flotas más modernas, que es la Real Fuerza Naval. Entonces tiene lleno cubierto de barcos. Entonces, por eso a todos los países, incluso a Hitler, se le dificultó conquistar Gran Bretaña, nunca pudo. ¿Por qué? Pues porque tenían grandes barreras aquí, fuertes, cañones, pero muchos barcos. Incluso Napoleón mandó a hacer un barco, tuvo su barco de guerra y nunca pudo contra los barcos ingleses, ¿no? Se lo destruyeron rápido, ¿no? Entonces también ahí hubo guerras a nivel naval de Napoleón, pero realmente nunca pudo tener la fuerza naval que tenía Inglaterra. Esa es una gran ventaja. Y otra gran ventaja es que aquí hubo un montón de conflictos. O sea, aquí ustedes ven que trabajan, sí, te domino y todo, pero había una resistencia y esa resistencia pues fue creciendo poco a poco. Entonces los ingleses manejaban la resistencia desde afuera y aprovecharon que mientras aquí todo el continente está en conflicto, todos están peleando aquí, ellos empezaron a producir. Por eso la revolución industrial va a iniciar en Gran Bretaña y aquí en Inglaterra. ¿Por qué? Porque como no tienen guerra en su territorio, pueden estar produciendo, sembrando, creando, haciendo cosas, trabajando, y aquí no se puede. Aquí pones un sembradío y te llega el ejército y te lo acaba. Pones un negocio, llega una guerra y se te acaba. Aquí pones algo y se te acaba. Y acá no hay guerras, acá está libre de eso, ¿no? Entonces, eso le ayudó muchísimo a Inglaterra, le convino. Entonces, obviamente Napoleón, pues va a caer, todos los imperios finalmente como estos caen por la soberbia, por los errores, la manera en que se gobiernan. Y entonces, obviamente, Napoleón va a caer en 1815, pero el legado que hizo él
por ejemplo, repartió algo que después aquí en México tuvo mucho impacto, que es, por ejemplo, repartición de tierras, hizo que las escuelas públicas sean obligatorias, o sea, la educación primaria la hizo obligatoria, o sea, algo que así como muy impensable en la época, ¿no? Cambiaron el patrón de sistema métrico, o sea, el sistema métrico internacional que tenemos se lo debemos a esto, en fin, o sea, muchas de las cosas las dejó, ¿no? Pero finalmente Inglaterra fue más fuerte y el general Nelson terminó derrotando a Napoleón. Y hay una teoría por ahí muy loca de que lo envenenaron y que se murió envenenado y todo ese asunto. No sabemos, ¿no? El hecho es de que murió en una isla, ahí en solitario, y nunca tuvieron la forma digamos, los ingleses de tomarlo ellos como preso, ¿no? Más bien, él logró, lo aislaron los mismos franceses y ahí murió en la isla de Elba, ¿no? Perfecto. Entonces, otro de los puntos de la ilustración, aquí que tenemos, vamos a ver, déjenme quitar el puntero este. Ajá, aquí, quito aquí, muy bien. Una de las cosas aquí que pasa con la independencia es el asunto de, a ver, déjenme quitar esto. Aquí, muy bien, que no vamos a tener, digamos, esta cuestión de que se haya quedado solamente en Inglaterra. También va a venir América y en América vamos a tener, por ejemplo, la influencia y así van a ir cayendo, por ejemplo, estas son las posiciones españolas, las que están en blanco, estas de aquí, estas son españolas, estas son brasileñas, ¿no? Y estas después van a llegar los italianos. Entonces, y aquí los ingleses también. Entonces, obviamente las posesiones españolas, que es, por ejemplo, Nueva España, que es esta, que está aquí, ¿no? Nueva Granada, que está acá, lo que es Colombia, Río de Plata, lo que es Argentina, ¿no? La del Perú, que está acá, o la de Chile, estas van a caer poco a poco por la influencia que va a tener la Revolución Francesa. Entonces, por ejemplo, aquí esto lo vamos a ver con un poquito más detalle cuando veamos historia de México, pero por ejemplo, vamos viendo aquí cómo los países, las fechas de los países. México se independiza en 1821, ¿no? Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Haití en 1822 al 46, ¿no? Ecuador, Venezuela en 1811, Brasil en el 22. Es decir, va a tener una gran influencia para que se vayan independizando los países, en este caso latinoamericanos. Poco a poco se van a ir independizando, no es una cuestión de que todos en conjunto, sino que va a ser poco a poco, ¿no? Estos. Muy bien, entonces vámonos acá, ¿no? Entonces llegamos al siglo XIX y en el siglo XIX, como decía la última gráfica, vamos a tener esta lucha que va a haber entre los liberales, de este movimiento, los liberales que son prácticamente los herederos de la Ilustración, ¿no? Ellos son los que heredan esto, contra el otro movimiento, contra el movimiento conservador, que prácticamente son la monarquía, ¿no? Entonces, hasta la fecha, este conflicto sigue existiendo entre estas dos fases. Conservadores, ¿qué significa? Conservar el viejo régimen, ¿no? El viejo régimen, el régimen monárquico del gobierno con la iglesia, ¿no? Y trabajando juntos. Y el liberalismo, así por el libre mercado, ¿no? El capitalismo, las elecciones, en fin, todo ello. Y estos movimientos va a ser que Profe, tengamos, sí, Fer, dime. perdón, una pregunta. Es que no me quedó bien claro. ¿La ilustración también puede ser los derechos de los humanos o Sí, todavía no? sí. De hecho una de las grandes banderas que tiene la Revolución Francesa, que se basa en la Ilustración, es que se declaran, es la Carta de los Derechos Humanos, es decir, de que todos los hombres nacen libres e iguales, tenemos derechos y garantías inalienables como la vida, ¿no? La felicidad, en fin, y todo eso que está en la mayoría de las constituciones. Pues las constituciones que están basadas en estos movimientos tienen en la mayoría sus
estos principios, ¿no? Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la felicidad, el derecho a la educación, el derecho a la expresión, el derecho a escoger, el derecho a la sexualidad, el derecho a la religión, en fin, esos son los derechos que se logran con la Revolución Francesa. Digamos que ese es su gran logro al momento, ¿no? A esta fecha. Digamos que es su gran herencia. Y los liberales son los que van a heredar todo esto y son los que la van a manejar, ¿no? Siempre la van a traer, siempre van a tenerla como su gran bandera, ¿no? De cuidar las libertades, en este caso, y los derechos. Y los conservadores, como dice el nombre, no, o sea, tratan de conservar sus privilegios, conservar su visión del mundo, conservar la visión de que ellos son los mandados por Dios, de que pues, los derechos, más bien los siervos o los ciudadanos no tienen derechos, más bien tienen obligaciones, de que solamente ellos tienen derechos, ¿no? Por eso son tan opuestos entre sí, ¿no? Y esta lucha entre conservadores y liberales hizo que existieran estos tres movimientos, ¿no? Que, por ejemplo, surgiera el imperio de Napoleón III, que Italia se unificara, porque Italia eran muchos reinos, y también Alemania se unificara. O sea, surgieron tres posiciones muy fuertes. Entonces, con esto vamos viendo, cerramos la Revolución Francesa, ¿no? Obviamente, los ingleses van a organizar, cuando ya derrotan a Napoleón, se organizan y entonces, obviamente, los ingleses van sobre la teoría del gobierno conservador y los austriacos también. Entonces organizan un congreso ahí en Austria que se llama el Congreso de Viena y esta es la agenda conservadora, vean. ¿No? Restauración del absolutismo, restauración del antiguo régimen, ¿no? O sea, son sus grandes banderas. Pero en lo que va sucediendo esto, hay un movimiento liberal, ¿no? El movimiento de las libertades, pero también un movimiento que gira hacia que los países o repúblicas se vayan independizando de los otros países que los dominaban. Entonces, por ejemplo, Grecia va a lograr su independencia del Imperio Napoleónico, Bélgica también, ¿no? En Francia sí ya se pone una monarquía constitucional donde es donde sale Napoleón III y empieza a haber revueltas, en este caso, de pueblos que se ven arraigados, o sea, que se ven muy lejanos de todos estos movimientos y empiezan a hacer sus protestas. ¿Por qué? Pues porque quieren ser parte de estos movimientos de democratización. Entonces, en esta fase de nacionalismo va a unificarse Alemania e Italia. Y entonces, aquí esto no es tan representativo, es nada más para que se den una idea de cómo estaba Italia. Cuando uno piensa en Italia como un solo país, hay que pensar que Italia eran muchos reinos, vean todos los reinos que había, ¿no? Los estados pontificios, que es donde está Roma, Cerdeña, Parma, Venecia, Lombardía, todos estos así separados, ¿no? Entonces se va a unificar y uno de los grandes héroes unificadores de Italia va a ser alguien que le da nombre a una plaza donde están los mariachis en México, que es Garibaldi. Giuseppe Garibaldi es uno de los, y Víctor Manuel el Rey, son los que logran unificar a toda Italia, ¿no? Y entonces ya cuando vayan a Garibaldi, piensen que él es el gran héroe de los italianos, ¿no? Y vean este mapa, ¿no? Esto era lo que hoy es Alemania. Vean cómo era todos los reinos que había, o sea, había varios ducados, reinos, principados ahí, y se dan cuenta que si están todos así, todos dispersos, todos sin ningún apoyo, pues obviamente son más débiles. Entonces, por eso deciden unificarse y hacer lo que se va a llamar después el Imperio Austro-Prusiano o después el Imperio Alemán, ¿no? Muy bien, entonces, otra de las cosas que tenemos aquí es la revolución industrial. Y se acuerdan lo que les acabo de decir, ¿no? Que Inglaterra es la cuna de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque como no tuvo guerras al interior, pudo producir.
Entonces, mientras se necesitaba, pues están en guerra el continente, se necesitaba más telas, más uniformes, más comida, más hembras, producir más rápido. Entonces los ingleses empiezan a trabajar, a trabajar. Entonces los inventores, otra vez la burguesía, así como veíamos en el Renacimiento, los burgueses comienzan a pagarle a inventores, a físicos, matemáticos, creativos, para acelerar la producción de las cosas. Entonces, eso va a hacer que se inventen las máquinas. Y al inventarse las máquinas, obviamente, vean aquí ya vamos teniendo máquinas, la locomotora, el barco de vapor, en este caso los telares, las fábricas, obviamente hay una recomposición en la sociedad, ¿no? Entonces, dejan de existir los talleres así manuales donde se sentaban y producían y había 100 personas en un taller y ahora en la fábrica la máquina reemplaza a 10 personas, ¿no? Entonces la máquina llega y reemplaza. Por ejemplo, no sé ustedes, esto lo seguimos viendo porque la revolución industrial sigue habiendo, o sea, vamos ahorita como en la quinta revolución industrial, pero no sé si ustedes han ido por ejemplo, los Walmart, a estas tiendas, a Walmart, los últimos meses. ¿Nadie ha ido a Walmart en estos meses? Yo sí. ¿Sí? Te habrás dado cuenta, por ejemplo, ustedes llegan y antes existían las señoras, señoras y chavos, por ejemplo, que te cobraban. Entonces había gente que cobraba ahí, que como llegamos, ¿no? A la caja, ponemos nuestras cosas y alguien la pasa por la máquina, chin, 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 y ya, ¿no? Al final te cobra. Bueno, pues ahora los Walmart lo que están haciendo es están poniendo máquinas que te cobras tú ya solo. Entonces tú ya llegas, te pones frente a la caja, tú pesas tus cosas, pones tus códigos, pesas todo eso, y ya. Entonces, 4 ponen, por ejemplo, yo el que voy, que está aquí a la vuelta de la casa, antes había 6 cajas con 6 personas trabajando ahí. Ahora pusieron 4 cajas automáticas y solamente hay 2 personas trabajando. Entonces, imagínense, ahí se perdieron 4 empleos humanos, ¿no? Eso es lo que provoca en este caso cuando la tecnología la vemos así. Y ahora dices, ¿y esa gente ahora de qué va a trabajar? ¿No? Profe, y creo que ya es normal en Estados Unidos. Sí, sí, Ya es sí. muy normal. Ya casi no hay personas ni que empaquen tus cosas. Aquí en México, bueno, yo ya no he visto que empaquen tus cosas. Ajá, sí, ya no. Ajá, no. Pero fíjate, eso del empaque fue por lo de este, Las bolsas, ¿no? De sí, plástico. fue por lo de las Sí. bolsas y después por lo del COVID, porque después daban bolsas de papel y después de las bolsas de papel, que se maneja mucho allá en Estados Unidos, después fue por lo del COVID, que retiraron a los abuelitos, porque antes eran niños, incluso, antes de los abuelitos eran niños, eran los famosos cerillos. O sea, mira, a ustedes no les habrá tocado porque ya tienen un buen rato que quitaron a los niños. Pero antes de ir al supermercado era eso, pasar con la cajera, no, porque aparte antes eran puras mujeres las que atendían, no eran cajeros, eran puras mujeres y luego había un niño que te metía todas las cosas en las bolsas de plástico y ya le dabas al niño. Después quitaron a los niños y pues fue cuando pusieron a los abuelitos. Y ahora ya ni abuelitos, ni niños, ni bolsas, ¿no? O sea que ya todo va y tú llegas en la soledad de una máquina y la pones, ¿no? Aquí. Y aquí en México ya quitaron las bolsas, pero en Estados Unidos siguen las bolsas. O sea, ahí donde tú te cobras solo, ahí están las bolsas. Entonces, por ejemplo, ahora que estuve allá, fui a una farmacia, fuimos a comprar unas cosas, entonces entramos a una farmacia enorme, la farmacia enorme y vacía, no había absolutamente nadie, no había gente, pero lo más sorprendente es que no había nadie que te atendiera, nadie, o sea, tú caminabas por toda la tienda y todo eso, nadie. Solamente había 4 cajas ahí que tú te cobrabas solo y tú dices uno, pero no había nadie. Entonces, hasta miedo te daba, ¿no? Estar ahí solo en esa farmacia y entonces es terrible. Muy bien, entonces la revolución industrial lo que hace es cambiar el modo artesanal, ¿no? El modo manual a un modo, en este caso, manufacturero, donde se requiere ya una fábrica, producción en serie y todo ello.
Entonces, obviamente, pues sí, esto va a hacer que los recursos humanos, o sea, los obreros y todo, se manejen de una forma diferente, que haya un aumento de la producción, o sea, si antes producías 10 personas producían 5 sillas, ahora con la máquina produces 100, ¿no? Hay mayor producción, también hay mayor población porque la gente de los pueblos empieza a ir a las ciudades, ¿no? Y obviamente hay una transformación, como lo dice aquí, tecnológica, porque hay nuevas máquinas, nuevos inventos, social, porque las clases sociales, surge una nueva clase social que es el proletariado, es decir, los trabajadores obreros, los que están en la fábrica como estas. Hay una transformación económica porque empieza a haber más recursos, más dinero, y pues básicamente es un cambio de lo manual a lo industrial, ¿no? Y un poco vemos aquí, un poco las revoluciones industriales. Tenemos aquí la primera, que es cuando se inventa el barco de vapor, la locomotora, como estas, que son eran todavía de carbón, ¿no? Y la máquina de hilar. Después de la segunda revolución industrial, que ya es básicamente ya llegando al siglo XX, ¿no? Se descubre el petróleo, otros tipos de energía como la eléctrica, y ahorita nos está tocando esto, ¿no? La revolución, por ejemplo, del Internet, de la nanotecnología, los renovables, por ejemplo, los robots, los celulares, eso ya te da miedo. Por ejemplo, no sé si han visto estas imágenes ustedes, así de que antes llegabas a una oficina y había una máquina de escribir, una agenda, un teléfono, un reloj, un radio, algo para grabar. Había como 7 cosas en cualquier oficina. Ahora todo eso lo tienes en el reloj, en el teléfono. Entonces puedes apuntar en tu teléfono, agendar, tienes tu calculadora, máquina de escribir, teléfono, todo tienes en el teléfono. O sea, se acabó, ¿no? Todos, esas son las revoluciones industriales. Muy bien. Y entonces, una de las consecuencias de la revolución industrial, ya para ir cerrando hoy, fue de que, pues sí, como la máquina va a reemplazar gente, ¿ustedes qué harían? Por ejemplo, imagínense que ustedes de repente están en un trabajo y llega el dueño de la fábrica y dice, pues te voy a despedir porque ya traje una máquina que hace lo de tú y 10 personas más. ¿Qué harían? O sea, ¿cuál sería su primera reacción? No, pues ni modo. ¿Así te irías ya? ¿Sí? ¿No te enojarías ni nada? No, pues, buscaría otra oportunidad en lugar de ensancharme con un trabajo que pues ya no hay vuelta, Ujú, ujú. ¿sabes? Muy bien, ajá. Yo haría mi propia compañía. Sí, muchos hicieron eso, ajá. Muchos de ellos hicieron eso. Ah, pusieron sus propias fábricas. Entonces, vean, lo que pasa es que uno de los primeros momentos fue de que los empleados que salieron enojados, en este caso, porque fueron despedidos, fueron y quemaron las fábricas, ¿no? Entonces fueron y quemaron, destruyeron las máquinas, que quitaron, en fin, ¿no? Entonces eso se llamó el ludismo, ¿no? O luditas, estos de acá. ¿No? Aquí, déjenme ver, aquí no. Son los luditas, o sea, ellos fueron y quemaron las máquinas y todo. Fue un movimiento se llama así porque fue un dirigente, un trabajador, que fue el que incitó a la quema de las máquinas, que se llamaba Net Lut. Después surgió otro movimiento que será el cartismo, o sea, de aquí surgen los sindicatos, que fue pues, simplemente pedirle los ingleses, los trabajadores ingleses, pedirle a la reina y al parlamento que intercedieran a través de cartas, que intercedieran a favor de los trabajadores. Entonces, cuando se forman los primeros sindicatos, que hoy tenemos muchos. Luego va a surgir lo que dice Stufe, ¿no? El socialismo utópico, es decir, algunos trabajadores fundaron sus propias empresas, ¿no? Y algunos se llamaron cooperativas y algunos, digamos, algunos todavía existen, pero básicamente no les fue muy bien porque sus enemigos, los capitalistas salvajes, fueron y las tiraron o las hicieron quebrar, ¿no? Y el gran movimiento que surge, que es un movimiento que en el siglo XX duró mucho tiempo, que fue el marxismo, ¿no?
Entonces el marxismo, que después derivó al comunismo, fue encabezado por este hombre, por Carlos Marx, y él lo que decía básicamente es que así como la burguesía, ¿no? La burguesía había quitado a la monarquía, ¿no? Y a la religión, el proletariado, ¿no? O sea, los trabajadores tenían que quitar a la burguesía. Y entonces él llamaba, Carlos Marx, a la revolución del proletariado. Y una vez decía Carlos Marx que los proletariados tomen el poder, o sea, los obreros tomen el poder, se van a acabar las clases sociales. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber ricos ni pobres. Y a ese movimiento se le llama comunismo, ¿no? Y entonces comunismo viene de común, ¿no? De la propiedad en común. O sea, no hay propiedad privada, ¿no? Y no hay ricos y no hay pobres, sino todos en este caso tenemos, en las palabras de Marx, tendríamos las mismas oportunidades. Entonces surge este movimiento muy fuerte, ¿no? El movimiento de Marx o el comunismo en este caso, ¿no? Y también va a surgir los primeros brotes, ahora lo vemos muchísimo más amplio, pero surgen los primeros brotes del movimiento feminista, que hoy vemos que tiene mucho, digamos, está mucho más adentrado, y en este caso esto va a ser una guerra que va a durar muchos años, ¿no? Hasta que se consolide, como hoy lo vemos. Muy bien, entonces eso sería este asunto, ¿no? Muy bien, y ya para ir acabando, vean, a principios del siglo XX había un movimiento que era el movimiento, digamos, había una forma de control de los estados que era el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? Pues aquí lo podemos ver, ¿no? Es decir, son los países ricos, estos de acá, sobre todo los europeos, que se apropian de otros países desde su cultura, sus bienes, sus productos, sus personas y todo ello, imponen su lengua y todo ello. Entonces, obviamente, aquí podemos ver los países cómo estaban dominados. Por ejemplo, todos los que están en naranja en este mapa, todos los que están en naranja son países que pertenecen a los belgas. Por ejemplo, este, ¿no? Este de aquí, lo que es el Congo. Los morados son posiciones danesas, por ejemplo, esta, ¿no? De aquí, Groenlandia e Islandia, ¿no? Es de esto. Los que están aquí en cremita son posiciones españolas, acá el Sahara, ¿no? Que está aquí. Estas verdes son posiciones italianas, lo que es Libia y lo que es acá Etiopía. Las posiciones estas amarillas son las posiciones de Estados Unidos, o sea, Centroamérica y el Caribe. Fíjense, acá las británicas, o sea, tienen Australia, la India, vean cuántos países tienen los ingleses, ¿no? Aquí, vean aquí. Los moraditos estos, los franceses, vean los franceses, todo lo que tienen, o sea, tienen todo esto, les pertenece, o ellos dicen que les pertenecen aquí, otras en América. Entonces, estos son movimientos que se llaman movimientos, en este caso, y acá en Japón, ¿no? Tienen esto. Son movimientos colonialistas. Esto es el colonialismo. O sea, son las colonias. Y hasta la fecha, todos estos países o hablan los idiomas de los países que los fueron colonizados. Por ejemplo, todos estos países de acá que están en Rosita y Rosita abajo hablan inglés, ¿no? Acá en estos, aquí no se mezclaron, entonces no todos hablan inglés, más que en Puerto Rico, pero realmente hablan español, ¿no? Aquí en la India, pues se habla el hindi, que es el idioma hindi, pero sobre todo el inglés. En Australia, pues sí, también el inglés, y acá en todos estos, el francés. Entonces, esos son los movimientos básicamente colonialistas. Y ya en el siglo XX, esto pues se va a hacer muchísimo más complicado y esto ya no les va a gustar a muchos. Entonces, nada más vamos a hacer esta revisión, no lo vamos a tocar ya hoy, mañana vamos a tocar el siglo XX, es esto. Este es el mapa del siglo XX, ¿no? Entonces vamos a tener Primera Guerra Mundial, la vamos a tener aquí, vamos a tener la Segunda Guerra Mundial, pero el periodo que hay entre esta guerra y esta guerra es lo que se conoce como periodo entre guerras. Es donde surge el nazismo, el fascismo, vamos a ver a Hitler, Mussolini, vamos a ver a España con Franco, el comunismo ya llevado
a la práctica, la Revolución Rusa y el nuevo trato con Roosevelt. Luego veríamos, ya cuando termina esta guerra, ¿no? Lo que se va a conocer como la Guerra Fría, es decir, el movimiento que va a surgir entre Estados Unidos y la Unión Soviética por pelearse el poder del mundo y todos los movimientos que surgen a partir de ello, ¿no? De esa guerra, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, la independencia de la India, la revolución china, ¿no? El militarismo en América Latina y al final ya veríamos el fin de la Guerra Fría, donde podemos ver prácticamente el mundo como lo conocemos, el mundo ya prácticamente donde ustedes nacieron. ¿Sale? Muy bien, pues con esto acabamos hoy para no adelantar y nos veríamos mañana igual a las 5. Si les parece bien, y les mando al ratito las imágenes y todo aquí. Sí, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Bonito día, hasta luego. Igualmente, tengan buen día todos.